Imagina que estás a punto de cenar. Un chef con gorro blanco y guantes te sirve una rebanada de ternera de Wagyu, tan tierna que parece mantequilla. El vino, un pomerol añejo, respira en una copa de cristal fino, y el fondo musical es un suave jazz que apenas se oye por encima del murmullo del aire acondicionado central. Estás en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, cenando en un restaurante que, según se rumorea, ha sido visitado personalmente por el líder supremo. Suena a sátira, pero es real. Mientras en las calles menos afortunadas de la misma ciudad, la mayoría de los ciudadanos se acuestan con la certeza de que el suministro eléctrico es un juego de ruleta rusa, esa élite, conocida informalmente como los Donju, o dueños del dinero, está escogiendo entre un bolso de diseñador cuyo precio roza los $4,000 o un televisor de pantalla curva que podría alimentar a una familia entera durante un año. La ironía se sirve fría y se mastica lentamente en esta ciudad que oficialmente proclama una igualdad social absoluta, donde el paraíso socialista se supone que florece para todos. Este contraste no es sutil, es la arquitectura fundamental de la vida en la República Popular Democrática de Corea. De día, la propaganda es una sinfonía de autosuficiencia y devoción al Estado. De noche, la verdad se revela desde la órbita terrestre, donde la península de Corea se divide en dos. Un sur encendido y vibrante, y un norte sumido en una oscuridad casi total, salpicado solo por el brillo fanático de los monumentos a los líderes. Pero dentro de esa oscuridad hay focos de luz intermitentes, alimentados por generadores privados y conexiones eléctricas preferenciales, que no son el resultado de la distribución justa de recursos, sino de la acumulación de poder económico. Los Donju han logrado una hazaña notable, casi inverosímil. Han construido un capitalismo de nicho, subterráneo, operando justo bajo el manto del régimen más hermético y aparentemente anticapitalista del mundo. Ellos no cultivan papas en sus pequeños huertos urbanos, una escena tristemente común en el centro de Pyongyang, donde la gente utiliza cualquier metro de tierra para complementar una dieta basada en maíz y soya. Ellos no se preocupan si el suministro de agua subirá o no a su apartamento de un tercer piso a causa de un corte de energía. Ellos tienen sus propios sistemas, y si acaso necesitan agua, no la recogen con baldes y cuerdas de un pozo público, un ejercicio cotidiano que se ve incluso en los distritos más nuevos de la capital, una imagen que desdice cualquier noción de modernidad. La vida del Donju es una vida de privilegios materiales inalcanzables para el 99% de la población, un acceso privilegiado no solo a bienes, sino también a la fiabilidad de los servicios básicos, siendo esta la electricidad ininterrumpida, el verdadero estatus en Pyongyang. La mujer del Donju no lleva un uniforme modesto de corte coreano, su estilo lo dicta indirectamente la primera dama, Ri Sol-ju, cuyo gusto por las marcas extranjeras de alta costura y los accesorios costosos ha legitimado la moda cara como un signo de lealtad y pertenencia a la élite de facto, incluso en un país que oficialmente castiga la adoración a las modas imperialistas. Esta es la primera paradoja. La cúspide del socialismo abraza los símbolos más evidentes del materialismo occidental. El Donju no es un funcionario, no en el sentido estricto y burocrático de un burócrata de bajo nivel con un portafolio de plástico. El Donju es una entidad socioeconómica que desafía la narrativa oficial. La propaganda describe al ciudadano norcoreano ideal como un engranaje dedicado en la máquina estatal, viviendo modestamente, sacrificando el interés personal por la prosperidad colectiva y por la protección del gran líder. Se les exige reverenciar la ideología Juche, autosuficiencia, como la única vía verdadera hacia la felicidad. Esta narrativa crea un protagonista mítico, el norcoreano autosuficiente, que se contenta con arroz y kimchi y que rechaza las decadencias capitalistas. La realidad del Donju pulveriza este mito. El Donju es, en esencia, el emprendedor clandestino que alimenta el motor económico más allá de la planificación central. Mientras los libros de texto escolares glorifican el fracaso de los mercados libres y la superioridad de la economía dirigida, estos dueños del dinero operan en la sombra, gestionando importaciones grises de China, invirtiendo en bienes raíces, a menudo comprando apartamentos para alquilarlos, una práctica casi inexistente para la mayoría, y financiando proyectos de construcción bajo la mesa a través de sobornos y conexiones con altos mandos militares o del Partido de los Trabajadores. El Donju, en lugar de ser un engranaje, es la lubricación no oficial que permite que la élite política de Pyongyang funcione con cierta comodidad.
Ellos son los que importan los Toyota Land Cruiser y los Lexus de color oscuro que se ven serpenteando por las amplias avenidas de Pyongyang, mientras que la mayoría del transporte de personas se basa en trolebuses desgastados y autobuses abarrotados. Un automóvil de esta clase no es un simple medio de transporte, es un manifiesto rodante. En un país donde la propiedad privada de un vehículo es rara y altamente restringida, conducir un sedán japonés o incluso un robusto SUV con un precio en el mercado negro que puede superar los $40,000, demuestra no solo riqueza, sino impunidad. Su poder radica en su capacidad para mover capital y bienes a través de las fronteras impermeables de la nación, sorteando no solo las leyes locales, sino también las sanciones internacionales. Ellos son el canal por donde fluye el capital para adquirir desde ordenadores portátiles de $1,000 hasta televisores de alta definición, que son esenciales para la vida de la clase política y militar, pero totalmente innecesarios e inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos que luchan por tener luz unas pocas horas al día. La ironía es que el Donju, esta figura nacida de la necesidad y la corrupción de los mercados informales, se ha convertido en una pieza fundamental para mantener la calidad de vida de la clase dominante, que en teoría debería perseguirlo. Su existencia es la prueba palpable de que la promesa de la autosuficiencia es una quimera y de que la economía del país está, en gran medida, impulsada por un capitalismo de amiguetes bajo un barniz de socialismo. El mito del ciudadano humilde es destruido por el olor de la gasolina de alta calidad que queman sus autos de lujo, una fragancia que solo unos pocos privilegiados conocen. El fenómeno del Donju y la explosión de esta élite adinerada no es un accidente reciente. Es una consecuencia directa de la catástrofe económica de la década de 1990, conocida en Corea del Norte como la Ardua Marcha. Antes de este periodo, la economía, aunque ya asfixiada por la planificación central, mantenía una distribución de alimentos y bienes básicos relativamente uniforme, controlada rigurosamente por el Estado. La hambruna masiva que siguió al colapso de la Unión Soviética y la pérdida de subsidios vitales desmanteló por completo ese sistema. El Estado, incapaz de alimentar a su pueblo, se vio forzado a hacer la vista gorda ante el nacimiento de los mercados Gangmadang. Originalmente, estos mercados improvisados eran lugares donde la gente común, desesperada, intercambiaba o vendía sus posesiones y cosechas marginales para sobrevivir. Pero con el tiempo, a medida que la necesidad persistía, estos mercados se formalizaron de facto, creando la infraestructura necesaria para el comercio a pequeña y luego a mediana escala. Fue en este caldo de cultivo de la supervivencia que nacieron los primeros Donju. Eran individuos astutos que no solo veían la necesidad, sino la oportunidad de mover mercancías lucrativas, a menudo desde China, para satisfacer la demanda reprimida. El régimen, aunque ideológicamente opuesto, toleró y luego dependió de estos mercados informales para evitar un colapso social y político aún mayor. La ironía es que el fracaso absoluto del sistema socialista en los años 90 fue lo que permitió el crecimiento embrionario de una clase capitalista dentro de sus fronteras. Este contexto histórico marca el giro narrativo fundamental. El Donju se transforma de un comerciante de subsistencia a un símbolo del régimen en la era Kim Jong-un. Bajo su liderazgo, la construcción y el desarrollo en Pyongyang se dispararon. Edificios de apartamentos de gran altura, parques de diversiones y restaurantes de lujo surgieron a un ritmo febril. Este desarrollo, sin embargo, requería capital que el Estado simplemente no poseía en efectivo. Los Donju, con sus vastas reservas de moneda fuerte, principalmente yuan chino y dólares estadounidenses, convirtieron en los financiadores silenciosos de esta modernización cosmética. El trato tácito es brutalmente simple. El partido permite a los Donju operar lucrativos negocios, desde flotas de taxis hasta la gestión de restaurantes o la importación de productos electrónicos, a cambio de que estos inviertan gran parte de sus ganancias en proyectos de construcción del Estado o proporcionen bienes de lujo esenciales para el búnker político y militar. Así, el Donju, el producto de la bancarrota socialista, se convierte en el inversor clave que mantiene la fachada de prosperidad. La élite rica no es solo tolerada, es un socio corrupto necesario. La mercancía que mueve desde el cristal costoso, que es un lujo inalcanzable para las ventanas de la gente común que usa celofán, hasta el arroz de alta calidad se utiliza para recompensar la lealtad de la base de poder del régimen.
asegurando que el verdadero paraíso no se comparta, sino que se venda al mejor postor interno. El donju es, por lo tanto, la prueba viva de que la fe en el mercado, aunque sea un mercado negro gestionado con mano de hierro, ha reemplazado al dogma comunista en la práctica real del poder. El mundo del donju se define por una sinfonía de excesos sensoriales que son casi inconcebibles a pocos kilómetros de distancia. Detrás de las puertas de sus apartamentos, ubicados en los distritos más codiciados de Pyongyang, como Mirae Scientist Street o Ryomyong Street, el aire acondicionado no es un lujo, sino una necesidad, proporcionando un fresco constante que contrasta con el sofocante humo de carbón que envuelve la ciudad en invierno debido a las estufas domésticas de la gente común. El olor que domina en sus cocinas no es el acre aroma del kimchi fermentado con maíz, sino el fragante vapor del arroz blanco de grano corto y alto rendimiento, el verdadero alimento de la prosperidad. Los objetos de deseo para esta élite tienen nombres y precios específicos que suenan a burla en un país aislado. Un bolso de mujer, a menudo una imitación de alta calidad de marcas como Chanel o Dior, puede tener un precio de mercado negro que ronda los $4,000 estadounidenses, una suma que un trabajador promedio tardaría décadas en ganar, si es que lo logra. Las pantallas de televisión son enormes, con diagonales de más de 65 pulgadas, y un precio que fácilmente alcanza los $4,000, permitiendo ver la televisión estatal y las películas cuidadosamente filtradas con una definición cristalina, mientras la mayoría usa bombillas de baja potencia conectadas ilegalmente a la línea de los monumentos para tener una iluminación mínima. En cuanto a la tecnología móvil, si bien el acceso a Internet global es un sueño prohibido, el uso de smartphones norcoreanos con una intranet nacional filtrada es común, y el donju a menudo posee múltiples dispositivos, además de ordenadores portátiles de marcas como Lenovo o Dell, cuyo valor puede superar los $1,000. Estos dispositivos son esenciales para manejar sus complejos negocios de importación y soborno, que requieren una comunicación cifrada y eficiente. En sus garajes o en las plazas de aparcamiento subterráneas de sus lujosos edificios se encuentran ejemplares de Toyota Prado, Lexus sedanes o incluso SUVs europeas de lujo que entran al país mediante rutas de contrabando increíblemente complejas y costosas, desafiando directamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La gasolina que consumen es de la mejor calidad, un contraste palpable con la mezcla diluida o los vehículos que funcionan con gasógeno usados por el Estado. Incluso los hábitos culinarios reflejan esta excesiva concreción. Los donju frecuentan restaurantes de alto nivel con nombres en clave o que sirven especialidades poco comunes, como el pajeón, panqueque coreano de mariscos frescos, un lujo extremo tierra adentro, o cortes de carne de alta calidad que se rumorea son importados de forma privada. La experiencia es sensorialmente opuesta a la dieta de supervivencia. Aquí hay sabor, textura, abundancia. Estos detalles, cuidadosamente seleccionados y obtenidos a través de redes de corrupción que llegan a los más altos escalones militares y del partido, son los que cimentan la vida diaria de esta élite secreta, demostrando que su existencia no es una abstracción, sino una realidad material palpable, brillante y carísima. El contraste entre la vida del donju y la del norcoreano común es una exhibición constante de ironía moral. El Estado proclama la filosofía de la autosuficiencia, Juche, y la igualdad comunista, condenando el materialismo occidental. Sin embargo, la élite que mantiene la fachada del régimen vive sumergida en el epítome de ese materialismo. Mientras la propaganda exalta la virtud de la austeridad y la lealtad incondicional al partido, la realidad es que el ascenso social está mediado por la capacidad de adquirir, ostentar bienes que han sido importados a través de redes de contrabando y que simbolizan el poder del dinero. Consideremos la energía eléctrica, el principal diferenciador. El régimen gasta sumas considerables en mantener iluminados los enormes retratos y monumentos de la familia Kim, día y noche, un tributo visual a la propaganda. Paradójicamente, la gente común, obligada por la escasez de energía, se ve forzada a realizar conexiones ilegales a esas mismas líneas de alta tensión para obtener unas horas de luz para sus hogares. El símbolo de la devoción del pueblo al líder se convierte, por una necesidad brutal, en la fuente de electricidad para la vida diaria del mismo pueblo, un acto de supervivencia que el Estado, en teoría, podría castigar severamente, pero que tolera por la pura imposibilidad de mantener un suministro regular. La misma contradicción se extiende a la vivienda. El régimen construye con orgullo rascacielos residenciales, supuestamente para el ciudadano ejemplar.
Sin embargo, debido a que el vidrio de calidad es un material caro y escaso, es común ver que incluso en los edificios nuevos se utiliza celofán o láminas plásticas como sustituto para las ventanas, un detalle de pobreza estructural evidente incluso en la capital. Mientras tanto, el Donju no solo vive en los pisos mejor ubicados de estos mismos rascacielos, sino que sus interiores están equipados con muebles importados y electrodomésticos que funcionan ininterrumpidamente gracias a sus conexiones de energía preferenciales. Unos viven con celofán en las ventanas por el coste del vidrio, los otros conducen un Lexus, cuyo coste fácilmente podría financiar el acristalamiento de un bloque de viviendas. El arroz es otro marcador moral. En el discurso oficial, el arroz es el alimento básico de la prosperidad coreana. En la mesa de la mayoría, sin embargo, el arroz es un lujo y el maíz o el grano de soya constituyen la base de su dieta. El Donju, en cambio, consume arroz de la mejor calidad sin restricción. La ironía se resume en una comparación. El ciudadano humilde cultiva patatas en su huerto urbano para no depender de la escasez del sistema de distribución, mientras que el Donju financia indirectamente, con sus divisas y sobornos, la construcción de monumentos que ensalzan la supuesta abundancia y autosuficiencia del país. El precio de un bolso de lujo que lleva la esposa de un Donju es la prueba de que el único principio que triunfa es el del capital y no el de la ideología. La vida en Pyongyang, bajo el control estricto del régimen, produce anécdotas que, aunque parezcan producto de la ficción, son rigurosamente documentadas y revelan la tensión entre el miedo y la necesidad humana de interacción. Una de estas historias, reportada por un visitante extranjero, ilustra perfectamente el riesgo que corre la gente común. El turista narró un encuentro espontáneo en un parque de la capital. Mientras descansaba, se acercaron residentes locales, familias y amigos que, superando el miedo inicial a la represalia gubernamental, decidieron compartir con el extranjero lo poco que tenían. Compartieron kimchi casero, pescado fermentado de producción propia y bebidas locales, una muestra de genuina curiosidad y hospitalidad que rompió el protocolo de vigilancia estricta. El guía oficial, que estaba entrenado para prevenir este tipo de interacciones no autorizadas, se mostró visiblemente aterrorizado por la situación, sabiendo que tales encuentros espontáneos, especialmente si involucran el intercambio de comida o conversación no controlada, pueden llevar a los ciudadanos a ser citados para interrogatorios detallados por parte de las agencias de seguridad. El simple acto de beber una copa de licor casero con un extranjero y compartir un poco de comida de supervivencia se convierte en un acto de alta subversión no intencionada. El resultado de esta anécdota, que parece trivial en cualquier otro país, fue la asignación de seguridad adicional al visitante extranjero a partir de ese momento. No se trataba solo de proteger al turista, se trataba de asegurar que no hubiera más incidentes de contacto humano que pudieran comprometer la ideología, o peor aún, que pudieran revelar al mundo exterior el ingenio o la desesperación de la vida cotidiana. Otra anécdota, esta vez sobre el comercio, subraya el mismo punto de terror. Un periodista logró, ilegalmente, comprar comida callejera, donas, gimbap, rollos de arroz y algas, y panecillos al vapor, en puestos públicos que estaban prohibidos para los extranjeros. El simple hecho de realizar la compra, un acto tan mundano, causó un pánico visible y extremo en los vendedores y en el guía. El miedo de los vendedores no era a ser estafados, sino a ser atrapados interactuando con un forastero, una acción que podría desmantelar su pequeño negocio, si no toda su vida. El Donju, en contraste, opera en esferas donde el miedo es mitigado por el soborno, donde un pago oportuno a un oficial de alto rango elimina el riesgo que paraliza a la gente en la calle. Esta diferencia ilustra que el miedo es un lujo que la élite puede permitirse evitar, mientras que la población común vive sumergida en él, incluso para comprar una dona. El acto de compartir un trozo de pescado fermentado con un extraño y el terror de vender un panecillo son dos caras de la misma moneda de control absoluto. El fenómeno Dongu, con su descarada exhibición de riqueza y su capacidad para operar un mercado negro sofisticado, sirve al régimen de Corea del Norte de una manera doblemente cínica. A primera vista, la existencia de millonarios en un estado supuestamente comunista parece una contradicción fatal. Sin embargo, en la práctica, el Donju actúa como una válvula de seguridad económica y política. Primera lectura: la fachada. El Donju proporciona los bienes y el capital necesarios para mantener la lealtad de la élite de Pyongyang.
al garantizar que los altos funcionarios del partido, los militares de alto rango y las familias influyentes tengan acceso a autos de lujo, como los rumoreados Mercedes, Maybach o Rolls-Royce para el propio líder supremo, a tecnología de punta y a restaurantes exclusivos, se compra su silencio y su cooperación. Este grupo de élite necesita un incentivo material superior a la mera ideología para asegurar que sigan aplicando las políticas del régimen. La riqueza del Donyu se convierte en la fuente de las recompensas materiales que cimentan la pirámide de poder. Segunda lectura: el control. La existencia de una riqueza amasada ilegalmente, al margen de la planificación estatal, otorga al régimen una herramienta de control perfecta. Dado que la fortuna de cada Donyu está ligada a transacciones en el mercado negro, sobornos e importaciones ilegales, todos son inherentemente vulnerables a la acción del Estado. En cualquier momento, el líder supremo o sus allegados pueden decidir que un Donyu específico ha acumulado demasiado poder o que sus ganancias son necesarias para el Estado. Se le acusa a menudo de actividades contra el Estado o de socavar el socialismo, se le expropian sus activos y se le usa como un ejemplo brutal para intimidar al resto. Este sistema de capitalismo de alto riesgo y expropiación selectiva asegura que, aunque los Donyu tengan dinero, nunca tengan un poder político independiente real. El detalle de que las tapas de las alcantarillas están soldadas o atornilladas al asfalto en Pyongyang es una metáfora poderosa de este control total. Es una medida supuestamente destinada a prevenir que disidentes o enemigos las levanten, pero en un sentido más amplio, simboliza cómo el régimen sella cada aspecto de la vida pública y privada. Todo movimiento, incluso subterráneo, está vigilado o bloqueado. De manera similar, aunque el Donyu mueve capital bajo la superficie del sistema, el régimen ha soldado las tapas, metafóricamente, para poder abrirlas y cerrarlas a voluntad, asegurando que nadie pueda escapar por completo a su control. La paradoja final que sintetiza este arreglo es la siguiente: la única forma de ser rico en el paraíso socialista es participar en un sistema capitalista que en cualquier momento puede destruirte en nombre de ese mismo socialismo. El fenómeno Donyu no solo es una realidad actual, sino que representa la tendencia de la evolución económica interna de Corea del Norte. La proyección futura indica que esta clase adinerada no desaparecerá, sino que se integrará aún más, aunque de manera inestable, en la estructura de poder. Dado el estancamiento de las negociaciones nucleares y el mantenimiento de las sanciones internacionales, el régimen de Pyongyang continuará dependiendo de las redes Donyu para la adquisición de divisas y bienes clave. La consecuencia directa es una mayor formalización de la economía informal. Esta formalización podría verse en la creación de zonas económicas especiales o la expansión de industrias controladas por el Estado, pero gestionadas y financiadas de facto por el capital Donyu. Se observa ya un patrón donde los proyectos inmobiliarios, la gestión de servicios como los taxis, una novedad relativamente reciente en Pyongyang, o el control de restaurantes de alta cocina se otorgan a individuos Donyu a cambio de una parte sustancial de las ganancias que fluyen directamente al liderazgo. En el futuro, esta práctica probablemente se hará más sofisticada, lo que se traduciría en la aparición de corporaciones cuasi privadas, un oxímoron en el contexto norcoreano, que operan bajo la estricta tutela y la amenaza constante del partido. A nivel interno, la consecuencia más grave es la profundización de la desigualdad social. A medida que el Donyu asegura para sí y su clientela política los servicios más fiables: electricidad ininterrumpida, agua corriente, mejor calefacción, el abismo entre ellos y la gente común se vuelve insalvable. Esto genera un riesgo de descontento social, aunque sofocado por el miedo. Sin embargo, el régimen mitiga esto permitiendo a la población común seguir utilizando los mercados Gangmadang para la subsistencia. La gente es lo suficientemente libre para no morir de hambre, pero nunca lo suficientemente libre para desafiar el poder. A nivel internacional, el Donyu actúa como el agujero negro financiero del país. Sus redes son fundamentales para eludir las sanciones impuestas por la ONU. Al importar bienes de lujo, coches, electrónica, ropa de diseño y exportar recursos controlados, el Donyu facilita el flujo de divisas que el régimen utiliza para financiar programas armamentísticos y mantener su aparato de seguridad. La proyección es que, mientras las sanciones sigan vigentes, la necesidad de estas redes financieras clandestinas solo crecerá, volviendo al Donyu una pieza aún más indispensable y difícil de erradicar para cualquier intento de presión externa. El resultado es un futuro de capitalismo parasitario, donde el sistema político depende de una clase a la que ideológicamente dice despreciar.
La existencia del Donju se refleja en la vida cotidiana de los norcoreanos y los observadores extranjeros como un espejo deformado de la realidad oficial. Para el ciudadano común, el impacto es doble. Por un lado, una humillación constante, por otro, una fuente indirecta de bienes básicos. La humillación reside en presenciar el tráfico de autos de lujo, Lexus, Toyota, en Pyongyang, mientras que la mayoría camina, utiliza bicicletas o se apiña en trolebuses destartalados. Para un peatón, ver un SUV de $40,000 pasar con vidrios polarizados es un recordatorio tangible de que la igualdad socialista es una fantasía. En términos de servicios esenciales, el impacto se siente de la forma más cruda. Cuando ocurre un corte de energía y la ciudad se sume en la oscuridad, los distritos residenciales de los Donju y de la élite política permanecen iluminados gracias a sus conexiones prioritarias o sus generadores privados. Este diferencial de fiabilidad energética no es solo una cuestión de comodidad, afecta la capacidad de usar bombas de agua, calentar el hogar y conservar alimentos, convirtiendo la vida del resto en una lucha constante por la subsistencia. La gente sabe que mientras ellos recogen agua de arroyos o pozos con cubetas y cuerdas debido a la falta de electricidad para hacer funcionar las bombas, la élite se ducha con agua caliente en cualquier momento. Para los observadores extranjeros, el impacto se manifiesta en la contradicción palpable. Los guías turísticos, que están altamente entrenados y son vigilados, prohíben estrictamente a los visitantes interactuar con la gente en la calle o comprar en los puestos públicos, un esfuerzo por mantener la narrativa de un pueblo feliz y autosuficiente. El simple acto de comprar gimbap o panecillos en un puesto genera un miedo paralizante en los vendedores, demostrando que incluso la economía de subsistencia es una zona de alto riesgo. La prohibición turística de comprar en estos puestos es una medida desesperada para evitar que los forasteros atestiguen la desesperación económica de la gente y la extensión real del mercado negro que alimenta estos puestos. Además, el auge de la construcción en Pyongyang, a menudo financiado por el capital Donju, también tiene un impacto cotidiano. El proceso de construcción es intensivo en mano de obra, a menudo involucrando a soldados o estudiantes trabajando sin maquinaria moderna ni equipo de seguridad adecuado. Este espectáculo de desarrollo forzoso, impulsado por el dinero que entra por vías clandestinas, revela que la modernización de la capital se paga con la explotación física de la población más joven o militarizada. En esencia, la vida cotidiana de la mayoría es un constante testimonio de que la riqueza de la élite se construye sobre la escasez y la privación de los demás. El fenómeno del Donju en Corea del Norte, aunque único por el nivel de represión estatal y el culto a la personalidad, no es enteramente inédito en la historia de los regímenes totalitarios o comunistas. La clase Donju de Pyongyang encuentra un paralelo histórico y económico en el surgimiento de las élites rojas en la Unión Soviética y China durante las primeras etapas de sus reformas. En la antigua Unión Soviética, durante la era de Leonid Brezhnev, se desarrolló la nomenclatura. La élite del Partido Comunista, que gozaba de privilegios especiales, como tiendas exclusivas las Berioska, que vendían bienes importados occidentales, vodka, café, ropa de diseño, a cambio de divisas o bonos especiales inaccesibles para el ciudadano soviético promedio. El acceso a estos bienes no se basaba en el dinero del mercado, sino en el poder político y la posición, un privilegio muy similar al acceso preferencial que tiene el Donju y sus socios políticos a los restaurantes de lujo y los artículos caros en Pyongyang. La diferencia clave es que mientras la nomenclatura soviética obtenía sus bienes a través de canales estatales, el Donju opera mayormente a través de canales extralegales, explotando la corrupción. En China, el giro hacia el socialismo con características chinas bajo Deng Xiaoping en la década de 1980 creó una clase de nuevos ricos que se beneficiaron de la privatización limitada y la apertura económica. Sin embargo, a diferencia de Corea del Norte, donde el mercado informal solo se tolera como una herramienta de supervivencia y financiamiento del régimen, China abrazó el crecimiento económico como un objetivo central, permitiendo que esta nueva clase se expandiera de forma masiva y generara una riqueza que ya no dependía únicamente del soborno y la lealtad al partido. Aún así, en ambas naciones, al igual que en Corea del Norte, la propiedad de ciertos bienes, como el arroz de alta calidad sobre el maíz o un coche importado sobre el transporte público, se convirtió en el signo definitivo de la separación de clases, independientemente del discurso oficial de igualdad.
La comparación más singular y que resalta la rareza norcoreana se encuentra en la regulación de la vida diaria. Mientras que en otros países excomunistas la élite utilizaba su riqueza para escapar del escrutinio, en Pyongyang incluso la riqueza extrema no elimina el miedo. Las tapas de alcantarillas soldadas o atornilladas son una rareza absoluta en cualquier capital moderna. Esta medida, junto con el riesgo de interrogatorio por interactuar con extranjeros, subraya que, aunque el Donju posea un Lexus o un televisor de $4, su libertad personal y su seguridad dependen completamente del capricho político de un régimen que valora el control total por encima del flujo económico. En esencia, la élite norcoreana tiene todos los privilegios materiales del capitalismo, pero ninguna de sus protecciones legales o de libertad personal, a diferencia de sus contrapartes históricas. El guión de la mini docuserie La élite secreta de Corea del Norte revela que Pyongyang no es el paraíso socialista de la propaganda, sino un distrito de la doble moral, dividido por el brillo intermitente de la riqueza ilícita y la penumbra de la privación estructural. El Donju es el fantasma del capitalismo que el régimen creó para sobrevivir. El ascenso y la tolerancia de esta clase de dueños del dinero, Donju es la admisión tácita de que el Juche ha fracasado en su promesa de autosuficiencia económica. La síntesis creativa de esta paradoja es la imagen del auto de lujo y el cubo de agua. Imagina un sedán Lexus o un Toyota Land Cruiser, cuyo precio supera los $40,000, circulando por las amplias avenidas de Pyongyang, encendido, limpio y rodando sobre gasolina de alta calidad importada clandestinamente. En el interior, su ocupante, probablemente un donju o un funcionario de alto rango financiado por él, habla por un smartphone importado y enciende su aire acondicionado. Este vehículo, símbolo de una riqueza que desafía las sanciones internacionales, es la manifestación de la corrupción y el soborno a gran escala que mantiene en pie la élite. Al mismo tiempo, a pocos metros de esa misma avenida se ve a una mujer, una ciudadana común de la capital, recogiendo agua de un pozo o arroyo. Ella lleva un cubo atado a una cuerda, luchando contra la gravedad para llevar el agua a su apartamento de un tercer piso. El agua no fluye en su casa porque el corte de energía ha paralizado la bomba, un problema cotidiano causado por un sistema que prioriza la iluminación de los monumentos de los líderes sobre la alimentación básica de la red civil. El motor de ese Lexus consume una energía y un capital que podría resolver los problemas hídricos y eléctricos de todo su barrio. Esta es la imagen que resume Corea del Norte en la era moderna. El motor bocho del Lexus simbolizando el flujo incontrolable de capital y la dependencia de las importaciones, coexistiendo con el cubo de agua y la cuerda, que representan la lucha premoderna del ciudadano por los servicios básicos. La élite tiene el control total sobre la velocidad a la que fluye la riqueza y la impunidad, mientras que el ciudadano solo tiene control sobre la fuerza con la que puede tirar de una cuerda para no morir de sed. El régimen proclama que aprecia a su pueblo como padres, pero en la práctica ha permitido que un puñado de individuos compre el derecho a vivir en el siglo XXI, mientras que el resto se queda en la oscuridad esperando la siguiente hora de electricidad. La nación es un teatro, y los donju son los únicos con entradas para el backstage.